Buenos días ahora sí para todos, Dios los bendiga. Y este es uno de los pasajes más, digamos, más escatológicos que tiene la Biblia, ¿sí? Recordemos que la escatología es el estudio de los eventos futuros en la Biblia, de todo lo que tiene que ver con lo que va a suceder, ¿sí? Hay muchos que durante toda la historia de la humanidad, hombres se han levantado y han, digamos, dado profecías acerca de lo que va a pasar en el mundo, como este señor Nostradamus, ¿cierto? O en muchas religiones otros hombres han dicho, no, que va a pasar tal guerra o que va a pasar tal otra. Pero realmente, si uno empieza a estudiar a estos hombres, aún estos hombres, algunos que ni siquiera creen en Dios, se han basado en esto para decir esas supuestas profecías en la Biblia, ¿sí? Y hoy yo pienso que Dios tiene, como dicen, los tiempos de Dios son perfectos, y por algo hoy, 27 de febrero, y todo lo que está viviendo este mundo, por algo Dios quiere que leamos y meditemos en este pasaje en esta mañana. Amén. Entonces vamos a orar y colocar este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, Señor, tú eres soberano y tus misericordias, Señor, son nuevas cada mañana. Gracias por darnos, Señor, un día más de vida, porque hoy podemos respirar, Señor. Podemos levantarnos, Señor, al pie de esos seres queridos que amamos, y todo te lo debemos a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos venir acá a tu iglesia a conocer más de ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que tomes el control de esta palabra, de lo que vamos a estudiar en esta mañana, y que tu presencia, Señor, esté, por favor, en cada uno de nosotros, en este lugar, y que tomes el control de mis palabras, Señor, que no sean unas palabras de un hombre, de un razonamiento, sino que sea tu palabra hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como les decía, este es un pasaje muy particular y muy interesante de estudiar, Mateo 24. Y este pasaje, o digamos, cuando empezaron a decir estas palabras, quien dijo estas palabras fue nuestro Señor Jesús, cuando estaba allá en el Monte de los Olivos, ¿sí? Y vamos a empezar leyendo desde el versículo 3, ¿sí? Mateo 24, desde el versículo 3 en adelante, ¿sí? A ver, yo te presto a Ali. Yo tengo acá del versículo 3 en adelante, acá yo ya la tengo, ¿sí? Entonces, Mateo 24 y el versículo 3, para que todos leamos, vamos a leerlo a las 3, ¿listo? 1, 2 y 3, solo el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Sí? Entonces, acá hay varias cosas que debemos entender. Uno, ¿cuál es el contexto? ¿Sí? Porque acá los discípulos le estaban preguntando, ¿cuándo va a pasar esto? Y uno diría, bueno, ¿y qué es esto? Y Jesús antes les estaba hablando de la destrucción del templo y les estaba hablando de los eventos finales de este mundo. Entonces, número uno, debemos entender y debemos tener la fe de que este mundo algún día va a terminar, ¿sí? O sea, esto va a pasar, esto no es para toda la vida. Y me refiero a que no es que nos vayamos a calcinar no, va a haber un nuevo mundo, como dice Apocalipsis, un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Que sabemos cuándo es? No, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque acá el año pasado, en pandemia, creo que fue una iglesia en Barranquilla, entre comillas cristiana, el pastor les dijo a sus feligreses, Cristo viene mañana, vendan todo y denme la plata a mí. Y los feligreses, muy obedientes, ¿cierto? Vendieron sus propiedades y le dieron la plata al pastor, y el pastor se voló y Cristo no vino. ¿Sí? Entonces debemos tener en claro que nadie sabe cuándo es la segunda venida de Cristo. Es más, ahorita cuando vayamos a leer nos vamos a dar cuenta que ni Cristo sabe. Cristo, como
la segunda persona de la Trinidad, ni siquiera Él sabe cuándo es su segunda venida. El único que sabe, dice, es el Padre. Ni aún los ángeles, dice. Ahorita vamos a leer eso. Entonces, Jesús les estaba hablando acerca de ¿qué? De los tiempos finales, ¿sí? ¿Y en dónde estaban? Estaban en el Monte de los Olivos. Y los discípulos empezaron y le dijeron, bueno, ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Sí? ¿Cuál será la señal de tu venida? O sea, dinos para estar preparados. O sea, ellos querían saber, ¿sí? Y una frase muy importante ahí al final dice, ¿y del fin del qué? Del siglo. Algo que vamos a aprender en esta mañana es que la Biblia, yo sé que ustedes, la mayoría han ido a varias iglesias y les han enseñado tal vez cuestiones escatológicas, pero déjenme decirles que la Biblia escatológicamente se resume en solo dos cosas, para que lo entendamos fácil: en este siglo y el siglo venidero. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Acá dice, ¿cuándo será el fin de qué? Del siglo. Y el fin del siglo, recuerden que la Biblia no es literal, no quiere decir que cuando se termine el 2100 años, en este ejemplo, o en este tiempo actual, no. Este siglo quiere decir que es el siglo donde ha estado, o el tiempo donde ha estado la humanidad entera, desde Adán y Eva hasta hoy, hasta este momento. Cuando la Biblia habla de este siglo, está hablando de la época en que ha existido la raza humana. Y cuando la Biblia habla del siglo venidero, habla de cuando venga la venida de Cristo, ¿sí? Entonces, escatológicamente podemos decir que la Biblia se divide en dos: en este siglo y el siglo ¿qué? Venidero. Ya, eso, ya somos unos expertos en escatología. Amén. Entonces ellos les estaban preguntando, bueno, ¿cuándo será tu venida? ¿Sí? Yo creo que todos quisiéramos saber esa pregunta, ¿sí? Esa respuesta, perdón. Y leamos el versículo 4 y 5. A la 1, a las 2 y a las 3 dice: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos ¿qué? Vea que Cristo les hubiera podido decir, no, vea, yo vengo en el año 2022, cuando Rusia y Ucrania se den en la trompa, ¿cierto? Ahí, el otro mes yo vengo, exactamente el 3 de marzo. Ya toda la raza humana pues estaría preparada, y yo creo que muchas personas dirían, bueno, voy a pecar por ahí hasta el 2 de marzo y el 3 me arrepiento y ya, con eso me voy. Entonces voy a disfrutar la vida hasta el 2 de marzo y el 3 me arrepiento y ya me voy con Cristo, ¿sí? Pero vea que Cristo no les respondió la pregunta de una, ¿sí? Primero, y algo que enfatiza este capítulo es, mirad que nadie os engañe, ¿sí? O sea, uno no puede caer o sea, por más de que salga en las redes sociales supuestas iglesias cristianas, usted no puede creer que, o sea, de primerazo uno tiene que desconfiar, ¿sí? Porque uno no sabe qué doctrina está viendo uno en X video, donde le dicen, no, es que la profeta se levantó y dijo que en marzo viene Cristo, o que este otro profeta dijo, nada. Número uno, en este momento no hay profetas, no existen apóstoles, porque Romanos es claro cuando dice que el último apóstol fue ¿quién? Pablo. El requisito para ser apóstol es que haya tenido un encuentro con Cristo, ¿sí? O sea, sí, tú a tú. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Quién lo tumbó el caballo? Cristo. Y le dijo, ¿por qué me perseguís? Y bueno, y demás, ustedes saben la historia. Y hoy en día no existen profetas como Jeremías, por ejemplo, o como Oseas, o como, ¿sí? Todos los profetas, o como Juan el Bautista, como hablábamos la vez pasada. Claro, nosotros podemos ser profetas, ¿en qué sentido? Leyendo la palabra de Dios y diciéndole a la gente lo que dijo Juan el Bautista, manada de víboras, arrepiéntase. Eso es ser un profeta, ¿sí? Es decir la palabra de Dios. Pero hoy en día no nos podemos caer y no podemos caer en lo que dice Cristo, que nadie os engañe. Al ser humano desde siempre le ha gustado el morbo, le ha gustado la revelación y lo místico, que le digan X o Y cosa, ¿sí? Pero es que ¿qué más revelación que la palabra de Dios? O sea, ahí está todo.
Amén. Porque dice el versículo 5, porque vendrán muchos ¿en qué? En mi nombre. ¿Sí? Hoy en día, ¿sí? Aquí en América Latina hay uno que se dice llamar Cristo, ¿sí? Y es de una religión neojudía, neomesiánica, y dice que es el Cristo, ¿sí? Y está engañando a muchos porque es una iglesia súper gigante. Y son esos que se visten así como judíos, con la túnica y se ponen la cosita acá y el tzitzi, creo que se llama eso. Y dicen Yeshua y al Espíritu Santo le dicen Ruah. Y no comen carne de cerdo y no toman tinto, pero fornican y se masturban y ven pornografía y odian al otro y le dicen mentiras a la esposa. Pero desde que no coman carne de cerdo, entonces están bien. ¿Sí? Entonces vea la doble moral. Entonces uno tiene que entender que hoy en día se van a levantar muchos, y se están levantando muchos falsos maestros, ¿sí? Esos que usted cree, por ejemplo, hablemos, esto ha sido de dominio público, así que no vamos a contar chismes. Jesús Adrián Romero, un gran salmista que durante mucho tiempo hemos cantado canciones de él, ha inspirado a mucha gente. Pero sale diciendo ahora que en la iglesia tiene que cantar más canciones mundanas, porque ¿cómo vamos a alcanzar a los de afuera? ¿En serio? Que hay que leer menos Biblia porque quedó obsoleta, que lo que hoy en día se dice ya no es, que eso toca actualizar, la Biblia toca actualizarle como una aplicación, ¿no? Actualizar. ¿En serio? Entonces hay grandes hombres de Dios, entre comillas, o que fueron grandes hombres de Dios, que tienen mucha influencia sobre la gente, y que a la gente dice, no, pues si lo dice Jesús Adrián, pues toca creerle. No vamos a hacer lo que diga Jesús Adrián, o lo que diga Junior, o lo que diga Marcos. No, vamos a decir lo que dice la Biblia. Ese es nuestro centro. ¿Sí? Exactamente, el Evangelio, ¿cierto? Y muchos, como dice ahí, van a decir, yo soy el Cristo. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Que muchos van a ser engañados. ¿Sí? Hablaba ayer con una hermana que decía, había una hermana que iba a la iglesia, o sea, era tremenda líder, y uno decía, uy, esa señora oraba, ayunaba, leía la Biblia, ¿sí? Y bueno, toda la lee, pero ahora se metió a esa religión neomesiánica, ¿sí? Y uno decía, pero ¿cómo esa hermana que era como una columna de esa iglesia? ¿Sí? Muchos serán engañados. ¿Por qué? Porque tal vez lo hacía de una forma religiosa y no real, ¿sí? Se vuelven o nos volvemos en la costumbre, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando yo iba a la iglesia católica romana, recuerda que todos somos católicos, ¿no? Porque católico significa universal, ¿sí? Pero los católicos romanos, los del Papa y todo eso, cuando uno iba a la iglesia ya, yo me acuerdo que yo iba con mi papá y me llevaba y nos hacíamos en la puerta porque llegábamos tarde, ¿sí? Sí, como cosa rara. Pero realmente yo me ponía a ver a mi papá, y mi papá era para un lado o para el otro caminando, y el cura hablando, y para mí era muy curioso. Yo decía, ¿será que mi papá está poniendo cuidado a lo que él está diciendo? ¿Sí? Y ahí había mucha gente así. Entonces, ¿qué sucedía? Ellos pensaban que por el hecho de ir, ya como que estaban cumpliendo con Dios. Ya cumplí, fui a la iglesia, ya. No me moleste, voy el otro domingo. No se trata de eso, ¿sí? No se trata. Por eso, todo eso se llama religión, ¿sí? El seguir a Dios no es una religión. No sé si les conté la historia. Habían 3 personajes. Había un musulmán, había un judío y había un cristiano, ¿sí? Y al judío le dijeron, bueno, ¿usted es salvo? Y él dijo, claro, yo soy salvo. ¿Y usted va para el cielo? Dijo, claro, yo voy para el cielo. ¿Y por qué usted cree que va para el cielo? Pues porque yo me arrodillo todos los días a las 12 del día a orar hacia la mezquita, ¿sí? Porque yo ayudo a los pobres, yo doy mis diezmos, yo doy mis ofrendas, ¿sí? Ok, bien. Le preguntaron al musulmán, ¿usted cree que usted? Claro. ¿Y por qué? No, porque pues yo cada domingo voy y me congrego, ¿cierto? Le ayudo al pastor, al líder, estoy metido en actividades y yo estoy haciendo las cosas bien. Yo no le hago nada a nadie, yo no mato, yo no robo.
Y le preguntaron a un cristiano y le dijeron: ¿usted es salvo? Y él dijo: sí, también soy salvo. Y le dijeron: ¿por qué? Y él dijo: porque no lo merezco. ¿Sí? Y él dijo: ¿cómo así? Sí, es que el seguir a Cristo no es por obras. ¿Sí? Yo no merezco lo que Él me ha dado, esa salvación. Él me la regaló. Y es por su misericordia que soy salvo. Yo solo soy un pecador. Y como diría David, en pecado fui concebido. ¿Sí? Mi embrión vieron tus ojos. Y ahí es donde uno entiende, y no por el hecho del nombre cristiano, pero cuando una persona sigue a Dios, entiende que no es por obras. No es porque yo me porte bien que Dios me va a amar. No es porque yo sea bueno que Dios me va a amar. O Dios va a decir: uy, vea, Ramón, uy, ese man es tremendo hombre. No, vamos a salvarlo. No, todos somos malos, dice Romanos. Todos tenemos una naturaleza mala. Es por la misericordia de Dios que nos ha elegido a cada uno de nosotros y nos ha dicho: Nelly, Blanca, sí, les regalo la salvación. Amén. Así que no nos dejemos engañar. Y el versículo del 6 al 8, lean conmigo, dice: ¿y oiréis de qué? De guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será ¿qué? Como diríamos, estamos en la intro, todavía falta la estrofa y el coro, ¿sí? Y darle la vuelta otra vez a la canción para llegar al final. Esto solo es el principio. Así que muchos que se han levantado como Nostradamus y si dijeron: no, es que van a haber guerras, y van a haber. Vea, la Biblia lo dice, ¿sí? Y hoy en día, si Pablo, ¿sí? Allá, y Cristo decía que la segunda venida estaba cerca, pues hoy más, ¿cierto? Amén. Así que, ¿cuáles son los acontecimientos? Guerras, rumores de guerras, ¿sí? Terremotos, pestes. O sea, lo del coronavirus no es una casualidad. No es porque lo crearon en un laboratorio, un hombre y ya, no. Dios permite absolutamente todo. Todo está en las manos de Dios. Y esa es nuestra paz, ¿sí? O sea, esa es la paz que debemos sentir. Que nosotros, ¿en quién descansamos? En Cristo, ¿sí? Como ayer al grupo de la iglesia les envié un escrito de un pastor de Ucrania, ¿sí? Que sabemos que Ucrania ahorita es el mayor cosechador de misioneros cristianos hacia toda Europa. Lastimosamente el señor Vladimir Putin pues no congenia con los cristianos ni con la Biblia, y de cierta manera él no quiere pues que la Biblia sea predicada. Ellos tienen una religión que se llama la religión cristiana ortodoxa rusa, pero no tiene nada que ver con el evangelio de Cristo, ¿sí? Y una de las, digamos, de lo que pretende Rusia espiritualmente es no dejar predicar la palabra de Dios, ¿sí? En Ucrania han salido muchos misioneros y salen a zonas pues que no han escuchado la palabra de Dios, ¿sí? Ucrania es un país muy próspero, es un país donde tiene mucha economía, donde es un centro, digamos, de comercio en Europa, ¿sí? Y digamos que a nivel económico pues también le conviene a Rusia adueñarse pues de este país. Pero hemos estado viendo y podemos ir mirando que han habido acontecimientos que la Biblia pues lo menciona y nos dice: pero tranquilo, no se estrese, ¿sí? Porque es necesario que todo esto acontezca, ¿sí? ¿En quién descansamos? En Dios, en Cristo. Amén. Y el versículo 9 al 10 dice: entonces os entregarán ¿a qué? A tribulación. ¿Y qué? ¿A quién van a matar? A nosotros. Y dice: ay, y seréis aborrecidos de todas las ¿qué? De todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros ¿qué? Se aborrecerán.
¿sí? Una de las bienaventuranzas en las cartas, en los evangelios, dice que bienaventurado el que sufre persecución por causa de mi nombre, ¿cierto? Vea, yo puse una foto del aborto y por interno me escribían personas, hasta cristianas, insultándome, ¿sí? Y me decían, ¿cómo? ¿Usted qué? Retrógrado, mente retrógrada, es que al caso la mujer no tiene libertad en su cuerpo. Pues yo no decía nada, pero yo entiendo que eso debe pasar, y que si nosotros empezamos a predicar la palabra de Dios y decimos no al aborto, decimos no a la igualdad de género, a la igualdad, perdón, no a la igualdad, sino lo de los gays, homosexuales, bueno, toda esa comunidad, no aceptamos ese modelo de familia, pues nos tildan de cultura de odio. Nos dicen, es que los cristianos son intolerantes y solo hablan de odio y no aceptan. No es que no aceptamos, acá pueden llegar gays, lesbianas, pedófilos, el mayor asesino, pero acá les vamos a predicar y les tenemos que decir, con eso no se nace, porque no está comprobado científicamente. 1 y 2, la palabra de Dios dice que usted tiene que arrepentirse, confesar sus pecados y ya, Dios lo perdona. Pero es que la gente cree que Dios lo va a aceptar con ese pecado. Es como el que dice mentiras, es lo mismo, ¿sí? Yo digo mentiras, sí, pero yo tengo que arrepentirme de decir mentiras, o de robar, ¿sí? O de matar, o de odiar a una persona. Yo tengo que arrepentirme. Y si yo me arrepiento, dice la palabra de Dios que Dios es fiel para perdonar. Pero esa comunidad y todo esto del aborto, las feministas y todo ello, ellos quieren simplemente, ¿sí?, que Dios los acepte con todo y su pecado, ¿sí? Y ya, tranquilos, sigan. Y en muchas iglesias cristianas grandes, en Bogotá, en Colombia y en muchos lados, los están aceptando así. Entonces los líderes de parejas son 2 hombres, o los líderes de la alabanza son 2 novios o 2 novias. Y ustedes creen que, o sea, si Dios hubiese querido que eso fuese permitido en la Biblia, lo diría. Pero en la Biblia es clara en Romanos cuando dice que maldito el hombre que se echa con otro hombre, ¿sí? Que se entregaron a sus depravaciones. Y eso realmente no debe ser así. Entonces cuando usted confronta a una persona de esas, empieza a ser perseguido. Y muy seguramente por todo este movimiento es donde va a venir la persecución a los cristianos. Porque el día que a esta iglesia llegue una pareja homosexual y me digan, es que usted nos tiene que casar, y yo les digo, no los voy a casar, y van y me demandan, y a mí perfectamente me pueden echar a la cárcel. Pero ¿qué está primero? ¿Mi libertad o predicar realmente el evangelio? Exactamente, la palabra de Dios, ¿sí? Así que seremos aborrecidos, ¿sí? Seremos aborrecidos. ¿Por la causa de quién? De Cristo. Pero ojo que aquí todavía no ha venido Cristo, ¿no? Dice que va a haber una ¿qué? Tribulación. Y acá es donde también, bueno, yo no los vengo a convencer de nada a ustedes, ¿no? Porque yo no convenzo de nada a nadie. Es el Espíritu Santo. Pero yo sé que los que vienen, los que han estado en otras iglesias y han estudiado todo este tema, muchos les han dicho que el rapto va a ser antes de la tribulación y que se va a ir la iglesia y van a estar allá felices y contentos. Y acá mientras tanto este mundo se va a volver al revés. Y después a los 7 años viene la segunda venida con la iglesia, ¿cierto? Eso es lo que normalmente enseñan, ¿cierto? Pero déjeme decirles que la Biblia no dice eso, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Por lo menos acá está donde hemos leído. Número 1, acá no ha venido Cristo y ya empezó persecución y ya empezó tribulación, ¿sí? Y ahí no ha venido Cristo, ¿sí? Que ese movimiento que nos han enseñado empezó sobre los 1800, donde unos pastores empezaron a decir que la iglesia iba a haber un rapto
y se iba antes de la tribulación, ¿sí? Y eso fue un movimiento, porque usted lee John Wesley, Martín Lutero, Charles Spurgeon, R.C. Sproul, y esa gente la tenía clara de que la iglesia iba a pasar por la tribulación. O sea, ¿qué especial tiene usted o qué especial tengo yo para no pasar la tribulación o la gran tribulación? ¿Sí? Pablo fue muerto, Esteban fue apedreado, muchos hombres de la Biblia fueron muertos terriblemente. ¿Qué especial tenemos usted y yo para no sufrir por el nombre de Cristo? Así que digamos que esto es un estudio súper denso y obviamente lo estoy condensando en 10 minutos. Pero déjeme decirles que muy posiblemente la iglesia va a pasar por la tribulación y la gran tribulación. Si estamos, ¿no? Porque no sabemos cuándo va a ser. Pero muy seguramente vamos a pasar por ese proceso, si estamos vivos. Ahí es donde dice que nuestra fe va a ser probada como el ¿qué? Como el fuego y como el oro, ¿sí? Así que el versículo 11 sigue diciendo, vea que todavía no les contesta. Yo creo que los discípulos le dirían, pero Jesús, dígame cuándo. No, el primo le decía, vea, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Por qué Jesús es tan reiteroso en esos versículos diciendo, vea, van a haber falsos profetas, van a haber falsos maestros, muchos los van a engañar, ¿sí? Falsos profetas. Como les digo, usted puede ser un profeta, claro, leyendo la palabra de Dios y diciéndole a la gente lo que dice, eso es ser un profeta. Pero muchos hoy en día, muchos profetas que se levantan, profetizan y le dicen al oído a usted, y vas a tener un carro, y vas a tener una casa. Y muchas veces ni se les cumple eso. Y si aplicáramos lo que dice la Biblia, a ese falso profeta tocaría apedrearlo. Eso era lo que decía en el Antiguo Testamento, el cual le preguntaban, ¿cómo se reconoce un falso profeta? No, pues cuando lanza la profecía no se cumple. ¿Y qué hay que hacer con ellos? Apedrearlos. Uy, ahorita habría más de uno más lleno de piedra que... ¿sí? Y el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos ¿qué? Se enfriará. ¿Ustedes creen que el amor de muchos se ha enfriado al autorizar que un niño de 6 meses en el vientre sea asesinado? Eso es falta de amor, ¿sí? No, que es que la violaron. Eso está en la soberanía de Dios, ¿sí? Yo conozco personas, amigos cercanos, que son resultado de una violación y son grandes hombres de Dios. Pero Dios, ¿por qué permites todo eso? Porque Dios es soberano y porque Dios hace lo que quiere, con quien quiere, a la hora que quiere y como quiere, porque Dios es el creador del mundo. ¿Qué le vamos a reclamar a Dios? ¿Y usted por qué permite eso, Dios? Dios, todo tiene un propósito. Pero la gente piensa que tiene la autoridad sobre la vida o sobre la muerte. Por eso dice que se multiplicará ¿qué? La maldad, y el amor de muchos se enfriará. Y ese amor de muchos también son aquellos que tal vez asistieron a una iglesia y tal vez ya no están, ¿sí? Y dice, si por ejemplo leemos 2 de Timoteo 3, se los leo aquí en el versículo 2 o en el versículo 1, perdón. 2 de Timoteo 3 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ¿sí? Hoy en día la juventud y los adolescentes, ¿sí? Y aún los niños, o sea, hay una época de hedonismo, o sea, hoy es primero yo y segundo yo, y si que algo para mí también, ¿sí? ¿Sí? De cómo yo me vea, de cómo yo me sienta, entonces ahí estoy bien. Dice, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ¿sí? Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos ¿qué? Debemos evitar, ¿sí? Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Bueno, y ahí sigue hablando de todo este tema. El amor de muchos se ha enfriado y se seguirá enfriando.
¿sí? Pero Dios permite todo eso para que nosotros como iglesia nos levantemos, para que nosotros como padres instruyamos a nuestros hijos en la palabra de Dios, no en una religión. Jesús, Dios no es una religión. Eso es yo creo que lo que menos Jesús quiere en la vida de uno. Dios no quiere que uno haga obras. Dios quiere es que uno le enseñe a sus hijos la palabra de Dios, el evangelio, lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, el versículo 13 dice, seguimos en Mateo, mas el que persevere ¿hasta dónde? Ahí hay una condición, debemos ¿qué? Perseverar. No es fácil, tal vez se apretará la economía, tal vez se apretarán muchas cosas, pero el que persevere, o sea, uno debe entender que en este mundo estamos de paso, ¿sí? Como decía el apóstol, mi ciudadanía es del cielo, no de acá. Pablo decía, yo soy romano, tengo cédula romana, tengo cédula judía, pero esta no es mi ciudad, ¿sí? Realmente mi ciudadanía es del cielo. Y para allá es donde vamos, o sea, allá es la eternidad. Acá podemos estar unos años y este mundo se podrá acabar. Es más, podremos morir de una forma trágica, no lo sabemos, ¿sí? Pero eso no es lo que nos tiene que mover en nuestras emociones, sino saber que el que persevere hasta el fin, ese es el que va a ser salvo, ¿sí? Y el versículo 14, vea, acá es donde les da la luz a los discípulos y dice, y será predicado este evangelio, hasta ahí. ¿Ustedes creen que este evangelio, la sana doctrina, el que es, ¿sí? No palabras de hombre, y será predicado este evangelio del reino de los cielos, ¿sí? Y sigue diciendo, ¿en todo el qué? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces ¿qué? Vendrá el fin. Podrán haber muchos que están predicando, pero no están predicando este evangelio, ¿sí? John Wesley decía, mi preocupación más grande es que los cristianos se crean ser cristianos sin serlo. Muchas iglesias grandes, pero poco de Biblia. Muchas iglesias grandes, pero con poca doctrina, ¿sí? Hoy en día a la gente le aburre que le hablen de la segunda venida de Cristo. Hoy a la gente le gusta es que el mensaje se llama ¿Cómo ser exitoso en tus finanzas? Parte 1, ¿sí? ¿Cómo ser un excelente padre de familia? Parte 2. Eso es lo que quiero porque quiero mi bienestar. Eso es lo que quiere la gente, que yo, la persona, sea buena. Sí, yo quiero ser el mejor. ¿Cómo cumplir tus sueños? Pero si uno coloca el título, vamos a aprender de la segunda venida de Cristo. Yo ya sé que viene, ¿sí? No solamente rodea eso, ¿cierto? Por eso dice, será predicado este evangelio. ¿Cuál evangelio? La sana doctrina, el que es la esencia, la sustancia que es Cristo. Y ahí entonces les dio una luz. Cuando se ha predicado este evangelio por todo el mundo, para que nadie tenga excusa de que diga, no, es que a mí no me dijeron. No. Entonces, ¿qué? Vendrá el fin. ¿Y cuál es el fin? Cuando venga Cristo. Pero ahí ya nos fuimos. ¿Ya la iglesia ha sido arrebatada? No, ¿cierto? Bueno, el versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, o sea, ahí es cuando venga ¿qué? El anticristo. Sabemos que hay un anticristo, va a venir. Entonces los que estén en Judea huyan ¿a dónde? A los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Estas son advertencias, porque lo que habla acá de Daniel es cuando se encienda y cuando públicamente den a conocer el anticristo. Eso no es una novela ni es una película, eso va a pasar, ¿sí? El anticristo va a ser una persona, un líder mundial que va a traer la paz, ¿sí? Y va a traer la paz a todo el mundo, y eso es lo que la gente quiere, eso es lo que la gente anhela, que haya paz en este mundo, y va a haber abundancia. El primer periodo, y van a ver, todo el mundo va a estar contento, ¿sí?
Y el versículo 21 y 22 dice, porque habrá entonces gran tribulación. O sea, aquí ya pasaron esos 3 años y medio, cual no la ha habido, ¿qué? Desde el principio del mundo hasta, o sea, nunca ha pasado eso sobre el planeta Tierra, ni la habrá, solo es una vez. Y el versículo 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, hoy el tiempo se pasa muy rápido. Vea, la Biblia es clara. Yo no le estoy hablando que le esté profetizando, le estoy diciendo, no es que vea los días, no. La Biblia es la que dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie, ¿qué? Sería salvo. Hay presión, hay problemas, hay dificultades, y Dios sabe hasta dónde usted y yo resistimos. ¿Sí? Dios sabe. Mas por causa de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Diga yo, nosotros, ¿cierto? Por la misericordia de Dios. Aquellos días que serán acortados. Hoy el tiempo se pasa rápido. Yo me acuerdo hace unos años, el tiempo no era tan rápido, había más calma. Hoy en día es lunes y cuando se da cuenta ya es viernes. Y yo, ¿pero a qué horas? ¿Sí? La gran tribulación es un evento que no ha habido nunca, ¿cierto? En toda la historia de la humanidad, nunca ha pasado. Por eso los días serán aún más acortados. Y el versículo 23 y 24 dice, entonces si algunos dijere, mirad aquí está el Cristo, vea, vuelve, y Jesús reitera, no se dejen engañar. O mirad allí, no lo creáis. Y el versículo 24, porque se levantarán otra vez Jesús diciendo, falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales, y harán milagros, y van a sanar, y van a liberar, y van a resucitar muertos, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, ¿a quién? Por el hecho que usted vaya a una iglesia y el pastor, entre comillas, pase y le traigan un muerto y ore y se resucite, ve, acá la Biblia nos está diciendo, si en esa iglesia no se predica la palabra de Dios, eso es un falso Cristo y eso es un falso maestro. ¿Sí? Yo invité a una familiar acá, a la iglesia. Le dije, ya abrimos servicio, porque todo el año pasado diciendo, venga, ¿y cuándo van a abrir el servicio acá? Y yo le dije, vea, ya abrimos servicio. Ay, no, es que yo voy a esta iglesia X, grande, es que hay una alabanza más linda, ¿sí? Y los baños son divinos, ¿sí? Y yo le dije, y no, y es que allá sanan, ¿sí? Allá sanan. Yo vi una persona que se levantó de la silla de ruedas. ¿En su iglesia ha pasado eso? Yo le dije, no, en mi iglesia no ha pasado eso. No, pero allá sí. Yo, bueno, entonces, yo le dije, pero no se le olvide leer Mateo 24, pues yo. Me dijo, ¿en serio? Yo le dije, sí. Pues, y no me ha vuelto a llamar. Entonces, quién sabe qué pasaría. Pero uno no se puede dejar guiar por los milagros. Uno no se puede dejar guiar. Ay, no, es que ella fue sana de cáncer, lo levantó de la silla. Ay, no, sí, no, son falsos engañadores. Si en esa iglesia no se predica de Cristo, no se predica de la Biblia, pues déjeme decirle que eso es doctrina de demonios, dice la palabra de Dios. Ahora, si acá o en cualquier iglesia se predica la palabra de Dios y viene un enfermo y Dios lo sana, es Dios el que sana. No fui yo, ni fue usted, no, es Dios el que sana. Es Dios el que hace los milagros. Pero sobre todo eso debe primar la palabra de Dios, ¿sí? Porque es que no podemos coger un servicio solo para ustedes no han escuchado esas iglesias viernes de milagros. O sea que el jueves no hace milagros Dios. Sí, campaña de liberación. O sea, esos 3 domingos solo se van a echar fuera demonios, los otros días no se puede. ¿Sí? Sábado de sanidad. Solo el sábado. Si voy el viernes, baila. Entonces ahí es donde se limita a Dios, ¿cierto? Claro, entonces Dios, por favor, yo necesito que usted haga milagros el viernes, pero de sanidad. Y el sábado, Malfor y libera, ¿listo? O sea, se vuelve que nuestro camarero. Y que, digamos que qué insolentes podemos ser nosotros o la gente dándole órdenes a Dios. Así que uno no se van a dejar engañar. Vea, en Apocalipsis dice que el anticristo va a hacer milagros y va a resucitar muertos y va a sanar, ¿sí? Y la gente va a creer porque lo va a ver así, diciendo y los judíos, como no creen en Cristo, cuando venga el anticristo van a decir, ese es el Mesías. Así yo quería el Mesías, que dirigiera al mundo. Y los judíos van a decir, vea, este sí es el Cristo, ¿sí?
Y ahí es donde nosotros debemos entender, porque ahí dice, y aún a los que sean escogidos, aún a los que ya son salvos, el diablo quiere engañar, ¿sí? Por eso yo digo, ¿por qué Jesús recalca tanto? Ojo con los falsos maestros. O sea, si hubiese un versículo uno diría, bueno, ya dio la recomendación, pero ya van 4 veces, ¿sí? Y dice el versículo 25, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad que está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esto es un preámbulo, ¿cierto?, de la venida de Cristo. Ahora en el versículo 29, vamos a leerlo, dice, ahí ya habla específicamente de la segunda venida. Hasta aquí dice, ¿la iglesia fue arrebatada? El versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se ¿qué? Oscurecerá, y la luna ¿qué? No dará su resplandor, y las estrellas ¿qué? Caerán del cielo, y las potencias de los cielos ¿qué? Serán conmovidas. Y el 30, entonces aparecerá ¿qué? La señal del Hijo del Hombre. Acá está hablando del Hijo del Hombre, significa Cristo en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, o sea, aquellos que no creyeron, que rechazaron a Cristo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, ¿con qué? Con poder y gran gloria. Ahí es la segunda venida de Cristo. Y ahí no está diciendo que la iglesia ya fue arrebatada y se la llevaron. Ahí nosotros, si Dios nos permite y no nos hemos muerto, lo veremos, ¿cierto? Ahí dice que aparecerá una señal en el cielo donde lo veremos, ¿sí? Y aquellas naciones ateas, comunistas que rechazaran el nombre de Cristo, dice que se lamentarán. Ay, vea si era verdad. Ay, Dios mío, lo que me predicaron. Y dice también en 2 de Tesalonicenses, ¿sí? 2 del 1 al 12. Se los leo rápidamente. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, ¿qué? Está cerca, ¿sí? Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Qué es inicuo? Acá está hablando del anticristo, o sea, el hombre de pecado, el hombre de perdición, a quien el Señor Jesús matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Quiere decir que sobre todo ese tiempo ya estaba el anticristo, y cuando venga Cristo le dice, ya papito, ya le di 7 años para que hiciera lo que quería hacer, pero Dios mismo, Jesús, lo va a matar, dice, con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, ¿sí? Cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, ¿sí? O sea, Dios permite que el anticristo tenga poder, Dios, no por el mismo Satanás, es Dios quien permite eso. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que se crean la mentira aquellos que no creyeron. Y el versículo 31 dice, de Mateo, volvemos a Mateo, dice, y enviaré a sus ángeles con gran voz ¿de qué? De trompeta, y juntarán ¿a quién? ¿Y quiénes son los escogidos? Nosotros. ¿De los qué? 4 vientos. ¿De dónde? Del norte, del sur, del este y del oeste, desde un extremo del cielo y hasta el otro. O sea que ahí Cristo va a venir ¿por quién? Por su iglesia. Va a decir, venga papitos, ahora sí, ahí llegó nuestra esperanza, ¿sí? Ahí es donde nos vamos a ir con Él. Pero tiene que pasar ¿qué? Tribulación y gran tribulación. Antes de eso no. 32 y 33, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano es ¿qué? Está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, rumores de guerras, pestes, que se ha perdido el amor, conoced que ¿quién? Que está cerca, que está a las puertas. Cuando veamos todas estas cosas, debemos entender que Cristo está cerca. Y el 34 al 36 dice, cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto que acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora, ¿quién? Nadie la sabe. Vea, está diciendo Jesús. Ni aún los ángeles de los cielos, sino solo ¿quién? Solo mi Padre. O sea, ni Cristo sabe. Como hombre, ahí en la tierra no sabe cuándo va a ser su venida. Y el 37 dice, más como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban en sus fiestas, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada. Pero eso, ¿cuándo va a ser? En la segunda venida de Cristo. Acá no nos habla de un rapto antes, no nos habla de un arrebatamiento antes de la tribulación, nos dice en la segunda venida de Cristo. Por eso dice el 42, esa es la recomendación, eso es lo que debemos hacer. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. O sea, no sabemos, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ni pensáis. ¿Sí? Exactamente. Como ladrón en la noche llegará y no sabremos. Puede que sea mañana, puede que sea esta noche, o puede que sean 1000 años. No lo sabemos. Amén. Así que como conclusión, queridos hermanos, todo lo que está sucediendo está en la palabra de Dios. Escrito está. Y es necesario que nuestra esperanza esté en Dios, porque esto solo es el principio de dolores. Vendrán muchas cosas más terribles, no sabemos qué vendrán. Y muchos dirán, entonces ¿para qué tener hijos? Ese mundo tan podrido. Precisamente por eso es que debemos tener hijos, para que esos hijos Dios los use y sean trastornadores en ese mundo, a esas generaciones. Así como crece la cizaña, también debe crecer el trigo, ¿sí? Así que debemos entender que la Biblia es clara, ¿sí? Cuando dice que va a haber una segunda venida, y esa segunda venida para nosotros debe ser esperanza. Por eso debemos decir, como dice una canción, vuelve pronto, Señor, regresa pronto. Yo no sé cuántos quieren que Cristo venga pronto, yo quisiera que viniera ya, ¿sí? Pero también debemos entender que hay personas que aún no conocen de Dios, y que este evangelio debe ser predicado, y que este evangelio necesita que muchos escuchen, que muchos de nuestros familiares, que muchos de los vecinos, que muchos de aquellos con los que trabajamos en nuestra universidad, en la empresa, que muchos tienen que escuchar este evangelio, ¿sí? Y esa, digamos que es la principal señal. Hasta que no sea predicado este evangelio, Cristo no va a venir. ¿Y a quién usa Cristo para predicar? A usted y a mí. Hablar a otros de Cristo, ¿sí? Y no a predicarles de una religión, sino como dice, este evangelio. Amén. Así que coloquémonos de pie y vamos a orar.